Actividad de reconocimiento inicial. Buenas noches, querido tutor y compañero. Mi nombre es Juan Diego Arteaga Preciado. En este momento estoy matriculado en el SEAD de Medellín, en el grupo 301, 303, 146. Mi Skype es diegoelmono09@hotmail.com. Mi WhatsApp es 312-211-8554. En este momento veremos la estructura temática del curso. Hay una etapa inicial donde veremos la introducción a la programación. Y tiene un taller de reconocimiento inicial. Es individual y es desde el 24 de agosto hasta el 6 de septiembre, por un 25 puntos. La unidad 2 se llama Algoritmo y Estructura de Datos. Tiene una etapa de taller de funcionamiento de programación, algoritmos y desarrollar el taller de fundamentos de programación. Y es colaborativa, es desde el 7 de septiembre al 4 de octubre y son 125 puntos. La unidad 3 de lenguaje de programación tiene una etapa de taller de instalación y configuración de entorno de desarrollo, instalar el entorno de desarrollo de Visual Studio y su lenguaje de programación, y es individual, desde el 5 de octubre hasta el 18 de octubre y vale 50 puntos. La unidad 3 de lenguaje de programación tiene dos etapas y hacen parte de la intermedia, que es la etapa 4, que es el taller de lenguaje de programación de codificación de ejercicios, y desarrollar el taller de lenguaje de programación. Es colaborativa desde el 19 de octubre hasta el 16 de noviembre y consta de 125 puntos. Y la etapa 5 es la lesión evaluativa, programación de computadores, presentar la lesión evaluativa sobre la programación de computadores. Y es individual, desde el 17 de noviembre al 29 de noviembre. Y consta de 50 puntos. Y hay actividades correspondientes al 25%, que es la final, unidad 3, lenguaje de programación. Y tiene la etapa 6, que es taller, evaluación final, desarrollar las actividades competentes, componentes prácticos. Y es individual desde el 30 de noviembre al 13 de diciembre. Y consta de 125 puntos. Vamos a ver la programación de computadoras, la programación informática, programación algorítmica, acortada como programación, es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas de computadora. El código fuente es escrito en un lenguaje de programación. El propósito de la programación es crear programas que exhiban un comportamiento deseado. La evolución de los lenguajes de programación. Los primeros lenguajes de programación preceden a la computadora moderna. En un inicio, los lenguajes eran códigos. La evolución de los lenguajes de programación continúa tanto en la industria como en la investigación. El rápido crecimiento de Internet en la década de 1990 fue el siguiente gran acontecimiento histórico para los lenguajes de la programación. La década de 1980 fueron años de consolidación relativa en los lenguajes imperativos. El periodo comprendido entre finales de 1960 y finales de 1970 trajo un gran florecimiento de lenguajes de programación. En los 50, los 30 primeros lenguajes de programación modernos, cuyos descendientes aún continúan siendo utilizados. En la década de 1940 fueron creadas las primeras computadoras modernas, con la alimentación eléctrica. La velocidad y capacidad de memoria limitadas forzaron a los programadores a escribir programas. El lenguaje ensamblador muy afinado. Finalmente se dieron cuenta de que la programación en lenguaje ensamblador requería de un gran esfuerzo intelectual y era muy propensa a errores.
La tabla comparativa de lenguajes de programación. Como primero tengo el C++. Veremos las ventajas y desventajas. Una ventaja es un núcleo del lenguaje simple con funcionalidades añadidas importantes, como funciones matemáticas y de manejo de archivos proporcionadas por bibliotecas. Y una desventaja es la recolección de basura nativa. Sin embargo, se encuentra adaptable a efecto de bibliotecas como la libc, desarrollada por Sun Microsystems, o el recolector de basura de Boeing. El segundo es Visual Basic. Una ventaja: existe una versión VBA integrada en las aplicaciones de Microsoft Office, tanto Windows como Mac, que permite programar macros para extender y automatizar funcionalidades en documentos, hojas de cálculo y bases de datos como Access. Y una desventaja es la dependencia de complejas y frágiles entradas de registro COM. La tercera es el HTML. Ventaja: desarrolla diferentes proyectos y propuestas para darlos a conocer a través de la red. Y una desventaja es no ofrecer diversas opciones. El siguiente es el Java. La multiplataforma. Tal vez sí que el precio por tenerla sea la lentitud, pero es que su principal orientación sea el rendimiento en sí, sino la facilidad para desarrollar aplicaciones para distintas tecnologías de escritorio móvil y web. Su principal objetivo no es el rendimiento, y esto, aunque aporta una ventaja, también es un inconveniente. Por último, vemos el C#. Una ventaja es la de declaraciones en espacio de nombre. Al empezar o programar algo, se puede definir una o más clases dentro de un mismo espacio de nombres. Y la desventaja que se derivan del uso de este lenguaje de programación son que, en primer lugar, se tiene que conseguir una versión reciente de Visual Studio.net. Por otra parte, se tiene que tener algunos requerimientos mínimos del sistema para poder trabajar adecuadamente, tales como contar con Windows NT 4 o superior, tener alrededor de 4 GB de espacio libre para la pura instalación, etc. Tendencias de lenguajes de programación. Bueno, es aumentar el soporte para la programación funcional en lenguajes importantes utilizados comercialmente, incluida la programación funcional pura para hacer el código más fácil de razonar y para paralelizar tanto en macro como en microniveles. Construir lenguaje para apoyar la programación concurrente y distribuida. Mecanismos para añadir al lenguaje verificación en cuanto a seguridad y confiabilidad. Chequeo sintáctico extendido, control de flujo, integración con bases de datos, incluyendo XML y bases de datos relacionales. El XML para interfaz gráfica, SQL y XAML. Programación orientada a aspectos, AOP, y lenguajes que soportan programar sobre los procesadores de la GPU en paralelo, como OpenCL. Lista de buenas prácticas a la hora de programar. No uses variables cuyos nombres no posean algún significado descriptivo. Una variable con nombres significativos permite al lector entender el contexto del código y permite disminuir la cantidad de documentación asociada, puesto que con un código legible y nombres significativos, el código se ve autodocumentado. Por ejemplo, una variable llamada cantidad recursos tiene más significado que una variable llamada C. Evita la incorporación de más de una instrucción por línea. Esto reduce notoriamente la legibilidad del código, ya que el programador habitualmente está acostumbrado a leer una instrucción por línea. Nunca olvides inicializar los contadores y los sumadores.
Por último vemos que es el C#. El C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, que después fue aprobado como un estándar por el SMA y SMA 334 de ISO y IS 23270. C# es uno de los lenguajes de programación diseñados para la infraestructura de lenguajes común. Aunque C# forma parte de la plataforma .NET, esta es una API, mientras que C# es un lenguaje de programación independiente diseñado para generar programas sobre dicha plataforma. Ya existe un compilador implementado que provee el marco Monogeneum, el cual genera programas para distintas plataformas como Windows, Unix, Android, iOS, Windows Phone, Mac, GNU y Linux. Gracias por su colaboración y su atención prestada.